El chimpancé es el primate más peligroso del planeta. Originarios de África pueden llegar a medir hasta 1,70 m y llegar a pesar más de 100 kilos. No son tan fuertes como los gorilas, pero son más peligrosos. Lo que los hace tan peligrosos es su belicosidad. Si un chimpancé se siente amenazado, entrará en un frenesí de violencia y hará cualquier cosa para sobrevivir, transformándose en una pesadilla salvaje. Humanos y chimpancés somos genéticamente muy cercanos, compartimos el 95% de secuencia de ADN y el 99% de las secuencias de ADN codificante. Los chimpancés son animales muy inteligentes, capaces de crear herramientas y armas, son capaces de organizarse y de aprender nuevas habilidades. Los chimpancés son animales salvajes y exóticos. Normalmente viven en selvas o bosques en lugares muy alejados, por lo que su interacción con los humanos es poca o nula. La excepción ocurre cuando el hombre se mete en el hábitat de los chimpancés y rompe el equilibrio y las reglas de la naturaleza. La intención de este video es ayudar a hacer conciencia sobre lo importante que es respetar y cuidar a la naturaleza. Respetemos a los animales. En el reino animal, el objetivo principal es sobrevivir, y cuando los humanos cruzamos los límites con los animales e invadimos su territorio, podemos desatar sin querer una pesadilla salvaje. Los chimpancés son muy inteligentes, graciosos y simpáticos, pero no se dejen engañar. Estos amiguitos peludos pueden ser por lo menos 1.3 veces más fuertes que un humano, son más rápidos, tienen una mordida terrible con enormes caninos que te pueden arrancar una extremidad en segundos. Damas y caballeros, bienvenidos a Crypto TV. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de hacer un episodio más. En este programa especial platicaremos sobre 2 historias reales documentadas de encuentros violentos que han sucedido entre humanos y chimpancés, que han terminado con consecuencias fatales. Estas historias son estremecedoras, por lo que te recomendamos discreción. La primera historia tuvo lugar en Uganda. La deforestación y la agricultura provocadas por el crecimiento demográfico poco a poco han ido acabando con el hábitat de muchas especies animales en África, entre ellas el chimpancé. En esta escalofriante historia real platicaremos sobre cómo familias de agricultores en Uganda tuvieron que escapar de sus hogares tras vivir asediados y acosados por chimpancés, quienes no solo robaban las cosechas de las aldeas, sino que también empezaron a robarse a los niños. En la segunda historia platicaremos sobre el caso de Travis, el chimpancé. Travis fue adoptado por Sandra Herold. Este chimpancé era bastante amigable hasta que un mal día se volvió loco, perdió el control y de la nada atacó violentamente a Charla Nash, amiga de Sandra Herold. El único error de Charla Nash ese día fue visitar a su amiga Sandra. Travis, el chimpancé, le laceró el rostro y le arrancó las manos. Charla sobrevivió de milagro, pero ha tenido que pasar por un sinnúmero de cirugías en un intento por reconstruir su rostro. Los chimpancés invasores de Uganda. National Geographic expuso en un artículo escrito por David Quammen el 12 de noviembre del 2019 la noticia sobre cómo en Uganda se estaban dando enfrentamientos entre comunidades de humanos y grupos de chimpancés. Todo esto tuvo lugar en la aldea de Kiamahaka. Esta aldea y otras cercanas llevan años siendo invadidas y asediadas por grupos de chimpancés, quienes han perdido gran parte de su hábitat debido al crecimiento demográfico, la tala inmoderada y la actividad agrícola. En Uganda, la población está creciendo y mucha gente se está dedicando a la agricultura. Para la agricultura es necesario amplios terrenos, por lo que se están deforestando enormes áreas para dar paso a la actividad agrícola. A su vez, esto hace que el hábitat de muchas especies se vea reducido dramáticamente. Sin árboles en que colgarse, los chimpancés tenían que bajar a las aldeas para buscar su comida. Se acercaban, desplazándose por el suelo en pequeños grupos que invadían para buscar alguna fruta para comer. Sin embargo, los asedios se volvieron cada vez más constantes y agresivos. Merodeaban, se asomaban por las ventanas de las casas y en algún momento los chimpancés ya no solo entraban a las aldeas para robar comida, sino que empezaron a robar niños, como es el caso de la trágica historia del hijo de Ntegeka Semata.
Se sabe que mientras Nteke Casemata estaba trabajando en el campo, bastó un breve descuido en el que fue a buscar agua para que un chimpancé adulto llegara por sorpresa y tomara de la mano a su hijo de 2 años. Algunos aldeanos trataron de detenerlo, lo persiguieron, pero el cruel chimpancé escapó con el niño y le hizo heridas tan graves que lamentablemente no pudo sobrevivir. Los chimpancés no confían en los humanos adultos porque son más grandes que ellos, pero a los niños los pueden llegar a ver como presas potenciales debido a que son más pequeños. Lo peor de todo es que este ataque no fue un evento aislado. En toda África hay muchos relatos documentados de niños y niñas de diferentes edades que han sido robados y atacados por chimpancés con resultados muchas veces trágicos y mortales. La posibilidad de sobrevivir al ataque de un chimpancé salvaje es aterradoramente baja. Golpes mortales, extremidades arrancadas, mordidas en cualquier zona del cuerpo y lo peor de todo, una crueldad y salvajía que solamente podría poseer un chimpancé. En África, muchas familias han tenido que dejar sus hogares y sus aldeas debido a los ataques frecuentes de los chimpancés, perdiendo muchas veces su patrimonio y terminando en la pobreza. Estos chimpancés regresan una y otra vez a aterrorizar esas aldeas porque no tienen otro lugar a donde ir. Sin alimento y sin ramas para moverse, el hábitat de los chimpancés en África de esta y de otras especies está disminuyendo drásticamente por el crecimiento de la población. Muchos animales salvajes que pierden sus hogares por la actividad humana terminan invadiendo territorio humano. Cuando se rompe el equilibrio natural y las cosas se salen de control, nadie puede saber exactamente qué es lo que pasará, transformándose la situación en una auténtica pesadilla salvaje. El caso de Travis, el chimpancé. Los antropoides, como los chimpancés, son animales muy inteligentes, graciosos y simpáticos. Podrían ser vistos como animales juguetones y amigables, pero cuidado, un chimpancé fuera de control es uno de los animales más salvajes y peligrosos de la naturaleza. En México existen 3 tipos de primates: el mono aullador negro, el mono aullador de manto y el mono araña o chango, que podemos encontrar en las selvas de Veracruz, Oaxaca o Chiapas. En México es un delito tener monos como mascotas, ya que son animales salvajes que nacieron para ser libres. Sin cuidados adecuados y profesionales, estos animalitos pueden morir en cautiverio. Dependen totalmente de su hábitat natural para sobrevivir y ser felices. Los chimpancés vienen de África, y acorde a la región de África es el tipo de chimpancé. La mayoría de simios son cazados y extraídos a la fuerza de su hábitat natural, de sus hogares, para terminar como exóticas mascotas en zoológicos, circos o en laboratorios y centros de investigación. Tal es el caso del chimpancé Travis, actor animal, quien llegó a ser tan famoso en Estados Unidos que incluso llegó a salir en anuncios comerciales y programas de variedad. Travis nació en Festus, Missouri, Estados Unidos, el 21 de octubre de 1995. Los padres biológicos de Travis eran originarios de África y Travis nació en el complejo de Mike y Connie Brown Casey, que actualmente es un santuario para chimpancés. Se sabe que la mamá de Travis, la chimpancé Susie, falleció de un disparo al intentar huir en el año 2004. Sandra y Jerome Herold compraron a Travis a un criador por la cantidad de $50,000 cuando Travis aún era un bebé y tenía 3 días de nacido. Sandra y Jerome le pusieron el nombre de Travis en honor al cantante favorito de Sandra, Travis Street. Sandra y Jerome Herold criaron a Travis en su hogar en Stamford, Connecticut. Travis convivió con humanos toda su vida y los Herold lo trataban como si fuera su hijo. Travis incluso acompañaba a los Herold en sus viajes por la ciudad y era muy conocido por la gente. Era juguetón, pero sabía ser muy obediente. Travis era un chimpancé que toda su vida fue tratado como si fuera un humano. Se vestía, se lavaba los dientes, veía la televisión, comía en la mesa con la familia Herold, bebía vino y le encantaba el helado. En el año 2000, el único hijo biológico de los Herold desafortunadamente falleció en un accidente de auto y Jerome falleció 4 años después. Debido a estas razones, Sandra Herold desarrolló un fuerte lazo de dependencia hacia Travis, a quien trataba como si fuera su hijo. Sandra dormía, comía y se bañaba con Travis todos los días. Fue la tarde del 16 de febrero del 2009 que Travis el chimpancé atacó brutalmente a Charla Nash, provocándole devastadoras heridas en su rostro y extremidades. El ataque ocurrió cuando Charla Nash sostenía uno de los juguetes favoritos de Travis, un peluche de Elmo. Al verla con el juguete, Travis simplemente perdió el control, estalló en cólera y atacó a Charla Nash.
Sandra Herold intentó detener a Travis acuchillándolo por la espalda y pegándolo en la cabeza, pero solo lo hizo enojar más. Sandra pudo escapar a su coche y llamar al 911. Al principio, los oficiales del 911 pensaron que se trataba de una broma, hasta que Sandra dijo: "Se la está comiendo". Al llegar los oficiales, Travis fue directamente hacia ellos, hacia la patrulla, intentó abrir la puerta del pasajero, golpeó los vidrios, luego intentó abrir la puerta del conductor y en ese momento el oficial tuvo que aplicar fuerza letal para neutralizar al salvaje animal con 4 disparos. Travis, derrotado, intentó escapar y esconderse en su casa, en su jaula, pero falleció justo al lado de la misma. Charla Nash sobrevivió, pero quedó con lesiones permanentes, ha pasado por varios trasplantes experimentales de manos y rostro. Los ataques de chimpancés a humanos son poco comunes, pero sí han ocurrido varios casos y todos con consecuencias letales, como es el caso del corredor de NASCAR St. James Davis. St. James Davis y su esposa, la Donna Davis, habían adoptado un bebé chimpancé al que le pusieron como nombre Moe y lo trataban y mimaban como si fuera su hijo. Moe empezó a adquirir la costumbre de morder a la gente y fue obligado a ser reubicado en un santuario para animales. St. James y su esposa visitaban a Moe lo más que podían en el santuario y en un cumpleaños de Moe le prepararon un picnic en el santuario. Tenían de todo: pastel, juguetes, comida, y Moe estaba muy emocionado. En algún momento se dieron cuenta que accidentalmente algunos chimpancés del santuario se habían escapado de sus jaulas y los empezaron a rodear. Uno de los chimpancés se abalanzó sobre la dona y le arrancó el pulgar de una mordida. St. James empujó a su esposa debajo de la mesa para protegerla y fue ahí que 2 chimpancés empezaron a atacar a St. James. Uno le mordía el rostro y el otro el pie. Era una auténtica pesadilla salvaje. Se tuvieron que usar armas y fuerza letal para neutralizar a los chimpancés que atacaron a St. James, quien pasó 6 meses en el hospital y pasó por más de 60 cirugías. Moe, el chimpancé, no estuvo involucrado en el fatal ataque, por lo que St. James y su esposa la Donna, a pesar de todo, nunca perdieron su amor por Moe y lo intentaron liberar del santuario hasta que un buen día, Moe, el chimpancé, simplemente desapareció misteriosamente y sin dejar rastro. Damas y caballeros, hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Esperamos que el programa haya sido de tu agrado. Es importante que los humanos respetemos y cuidemos a la naturaleza y a todos los seres de nuestro planeta, y en particular que tengamos mucho respeto y cuidado con los animales salvajes, si es que no queremos vivir nosotros mismos una pesadilla salvaje. Dios no lo quiera. Gracias amigos y amigas por sintonizarnos. Yo soy Richie de Richie Blog. Gracias hermano Dr. Crypto por invitarme a tu programa y por ser mi mejor amigo. Nos vemos en el próximo episodio. Que Dios nos bendiga mucho y hasta la próxima.